tema de hoy se llama No nos detuvo la oposición. Y vamos a leer Hechos 17. Y esta es una historia impresionante de cómo Pablo y Silas estaban recorriendo muchas regiones para llevar el evangelio. Y como todo, ¿cuánto les ha tocado que empiezas a hablar de Dios y como que el semblante de la otra persona como que cambia, ¿no? Bueno, pues Pablo y Silas no nada más enfrentaron eso. Pablo y Silas enfrentaron persecución, encarcelamientos. Muchas veces los querían matar y nada de eso los detuvo. Yo quiero que leamos, vamos a tratar de leer todo Hechos 17. Quiero llevarlo por esta historia de Pablo y Silas y cómo iban recorriendo y llegaban a un pueblo y llegaban a otra región y llegaban a otra región, y en todas las regiones sucedía algo distinto. Y ahorita vamos a leer. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, disculpen mi griego, se me traba a veces, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Usted qué entiende en este versículo? ¿Pablo llegó a descansar? Mire, Pablo, en el día que se supone que tenía que descansar, ¿qué estaba haciendo? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Pablo estaba enseñando. En el día en el que Pablo tenía que descansar, Pablo decía: no, yo voy a ir a la sinagoga y me voy a pegar un tiro con estos compas. Vamos a hablar de la palabra, vamos a discutir de la palabra, vamos a hablar, vamos a establecer los fundamentos, vamos a hablar de Cristo. Y esto era lo que estaba haciendo Pablo. Y fíjese, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Recordemos a dónde llegó, a una qué. Ok, quiero que se acuerden mucho de esto. Siguiente versículo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Siguiente. Entonces los judíos, escúchenme muy bien, ¿quiénes? Que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos, ¿qué dice? Escucha, mi iglesia, no te juntes con gente ociosa. No te juntes con gente ociosa. Cuando tú empiezas a juntarte con gente ociosa, lo único que vas a terminar haciendo es convirtiéndote en 1 y 2, siendo una persona problemática. Y hay un dicho que dice: la madre de todos los vicios es el ocio, el no hacer nada. Y aquí estaban algunos ociosos, unos desquacerados ahí en la calle sin hacer nada, como pateando piedras, y pues se les ocurrió que esas piedras iban a ser para Pablo y para Silas, ¿no? Hombres malos, juntando una turba, alborotaron, ¿qué dice? Ya no eran 3, 2 ahí en la cuadra, ya era toda la porra del Atlas y de las Chivas, ¿no? Juntas. Regrésamele. Sígueme en la lectura, porfa.
tomaron consigo algunos ociosos, juntaron la turba, alborotaron la ciudad y asaltando, ahora sí, la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos, ¿qué dice? Wow, escúchame. Aún cuando tú estás buscando establecer el reino, aún el enemigo sabe quién tú eres. Estos que trastornaron el mundo entero. Ellos reconocían cuál era el propósito y lo que ya habían hecho. Y escucha, mi iglesia, que hasta nuestros enemigos sepan quiénes somos. Que somos gente que trastorna el mundo entero. Gente que viene a cambiar con el evangelio. Gente que viene a establecer el reino. Que vamos a trastornar, ¿qué dice? El mundo entero. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Ya no eran judíos, ya eran griegos. Ahora sí, muy del César, muy romanos. Ya como que se les había olvidado que estaban en una sinagoga, que era su propia comunidad. Se les había olvidado, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Ahí le voy a dejar. Y hay algo que yo quiero que entiendas en esta mañana, iglesia. El evangelio que tú tienes en tus manos, el evangelio, la palabra, el reino que tú tienes en tus manos, esa Biblia que a veces está empolvada ahí. ¿Cuántos tienen todavía la Biblia de cuando se casaron? ¿Sí? Y es una Biblia de esas blancas, ¿no? Viejitas. ¿Y cuántos sinceramente la abrieron al inicio de su matrimonio? ¿A poco sí la abrieron? Tenemos 4 guerreros, fíjese. Y muchas veces esa Biblia se queda ahí arrumbada. Y escúchame, iglesia, el evangelio que tú tienes en tus manos no llegó hasta ti por un camino fácil. Llegó hasta ti porque alguien decidió continuar aunque las cosas fueran difíciles. Llegó hasta ti porque alguien predicó aunque lo rechazaron. Llegó hasta ti porque alguien oró cuando no veía resultados. Porque alguien siguió sirviendo cuando aún estaba cansado. Porque alguien fue perseguido. Porque alguien perdió cosas o tal vez perdió todo. Alguien dejó su casa, su hogar, su comunidad por ir a compartir el evangelio. Alguien cruzó mares. Alguien caminó kilómetros, recorrió toda una ciudad para llegar hasta tu puerta. Y aún así no se detuvo. El evangelio que tenemos hoy en día, iglesia, no nació de la comodidad. Y quiero que entendamos que eso sigue ocurriendo el día de hoy. Y que en el momento en el que tú
evangelio, tu fe se encuentra en una comodidad, no se queda igual. En la Biblia, la fe dice que va en aumento. Y hay otro versículo donde hace mención de que la fe también puede menguar. La fe nunca se queda estática. Tú no puedes estar dándole mantenimiento a tu fe. Tu fe tiene que crecer. En el momento en el que tu fe deja de crecer, empieza a caer. No pensemos que la fe se queda así igualita. No. La fe o va en aumento o mengua. Punto número 1. Jesús hizo una promesa que parecía imposible. Juan 14:12. Vamos a retroceder un poquito en la historia cuando todavía Jesús se encontraba en la tierra. Y esto es algo de las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. De cierto os digo, el que en mí cree, ¿qué dice? Las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores, ¿qué dice? Porque yo voy al Padre. Esto nada más es para los que creen, iglesia. Ahí dice, el que en mí cree. ¿Cuántos creen en esta palabra? Yo te quiero hacer una pregunta. Hasta ahora, ¿has cumplido esa profecía? Piénsalo. Y mayores cosas harán en mi nombre. Wow. Suena una misión imposible, ¿no? Hacer mayores cosas que Jesús. Y yo quiero que me pongas la foto que te mandé, Andrés. ¿Usted cree que los discípulos lograron hacer mayores cosas que Jesús? ¿Usted cree que sí? Que no. Y los que no levantaron la mano, que fue casi toda la iglesia, ¿qué? No, yo no sé. Yo me di a la tarea de investigar cuál fue el alcance del evangelio mientras Jesús vivía. Y Jesús está representado. Se me olvidó pedirles el láser otra vez. Producción, grita de producción. Diga, son los mejores. David está bien guapo. ¿Estás soltero, David, sí o no? De una vez te promocionamos aquí. Aquí ya queremos que todos se casen rápido, que el noviazgo dure 6 meses y ya vámonos. El que quiere, sí, si no, vámonos. Pues, no me van a andar con sus cosas. ¿Qué bola? Ay, David, traes buen rating. Trabajador el muchacho, ¿eh? Esto azul representa las zonas en donde Jesús evangelizó, y la parte morada son los pueblos que también alcanzó a visitar durante su ministerio de solo 3 años. Jesús se preparó por más de 30 años y el ministerio de Jesús solo duró 3 años en la tierra. Alcanzó ciudades como Galilea, Samaria, Judea, Jerusalén, Decápolis, Fenicia y regiones del otro lado de Jerusalén, que es este gráfico que usted ve
El morado. ¿Sí lo alcanza a ver? Mira, ya se arregló la pantalla acá también. No, que se descomponga. Queremos que el pastor nos ponga una pantallota aquí. Ahorita le voy a aventar una pedrada a esta, ¿va? ¿No trae un termo de esos de fierro? Esto representa las áreas del ministerio que Jesús alcanzó. Ahora, los discípulos, ¿hasta dónde llegaron? Miren. Está bien chiquita la letra, no alcanzo a ver. Ya ven, necesitamos una pantalla más grande. Aparte de la misma zona en donde estaba Jesús evangelizando, que de ahí fue donde salieron los discípulos, Galilea, Samaria, Jerusalén, Judea, Jericó, todas esas zonas, Decápolis, todas esas zonas, aparte los discípulos extendieron el reino en Sidón, Tiro, Fenicia, Siria, Antioquía, Asia Menor, Pérgamo, Esmirna, Eseo, Mileto, Chipre, Pafos. Llegaron a Grecia, llegaron a Atenas, Corinto, Acaya, Berea, Tesalónica, Filipo, que es en donde estamos ahorita hablando. Hechos 17 se sitúa en esta área. Hechos 17 habla de Berea, cuando están en Berea y empiezan su evangelio en la zona de Grecia. Escúchenme, entrar a Grecia no era cualquier cosa. Era la ciudad más avanzada en la época, donde la ciencia y el conocimiento era absolutamente todo. ¿Cuántos han visto la película de Hércules? Y se acuerda que llegan en Atenas y en el Panteón, o no me acuerdo cómo se diga, discúlpenme mi griego, hasta ahí me alcanzó la investigación. Estaban todos los sabios, es donde estaba todos los Aristóteles, Canóteles, Griegóteles, todos los teles ahí estaban, eran primos y así. Todos esos cuates ahí, Aristóteles y todos esos estaban ahí en Atenas. Entonces entrar y que alguien judío llegara y se parara ahí y empezara a compartir algo que no era de ciencia, sino que era algo del Espíritu, era algo inmensurable. Y escúcheme, no se quedó el evangelio ahí. Después de Grecia llegaron a Roma. Entonces ahora quiero que usted me diga: mayores cosas hicieron en su nombre. Cumplieron esa profecía. Toda Asia, Grecia y Roma. ¿Es imposible, iglesia? ¿Es imposible, iglesia? ¿Es imposible, iglesia? Faltaron como 4 de allá. ¿Es imposible, iglesia? Ahora quiero que pienses en quienes estaban escuchando esta promesa. En Juan 14, no eran empresarios exitosos, no eran políticos, no era gente de alta influencia mundial, no era Elon Musk, eran pescadores,
hombres comunes. Y Jesús les está diciendo: la obra que comenzó conmigo no termina conmigo. Jesús sabía que iba a morir, sabía que iba a resucitar, sabía que iba a ascender, pero también sabía que su partida no iba a ser el final de su obra, iglesia. Y escúchame, esa obra tú y yo la tenemos que continuar. Y digo tenemos porque es nuestra obligación como hijos de Dios. No es una pregunta, no es una sugerencia, es nuestra misión. ¿Somos hijos de Dios? Es nuestra obligación. Continuar el legado, el sacrificio en esa cruz, el sacrificio de todos los que dijeron: primero está tu reino. Algo que me sorprende es que muchas veces como que no imaginamos la magnitud del sacrificio que fue el hoy tener una Biblia, ¿no? Sacar una Biblia y tener una Biblia en tu mano. Si usted se pone a investigar cómo murieron todos los discípulos, usted se asusta. Dieron su vida por el evangelio. Y muchas veces no queremos dar ni 5 minutos de nuestro tiempo. Muchas veces es más importante mi agenda personal, es más importante mi cansancio, es más importante yo. Y yo te quiero hacer la pregunta, iglesia: ¿cuándo va a ser importante el reino en tu vida? ¿Cuántos quieren todas las bendiciones? Ya levantaron menos la mano, ¿va? ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Dile al que tienes a un lado: busca primero el reino. Busca primero el reino. No busques primero tu agenda. Y el evangelio iba a bajar a toda esta región. Y es ahora que tenemos que entender y estar agradecidos por todo el esfuerzo, porque alguien dijo: no, yo quiero que esta persona escuche de la palabra de Dios. Alguien ha invertido su tiempo, alguien invirtió sus recursos, como lo dijo ahorita Dan y Lucy. Has incluso invertido el tiempo de tus hijos. Has incluso invertido el tiempo que le correspondía a tu familia por establecer el reino. Y escúchame algo, iglesia: el Señor no se queda con las manos vacías. En su palabra dice que Él incluso va a reponer los días que hemos perdido. Usted sabe lo que significa eso. Y aún hay otra promesa que dice que Él te va a dar una medida abundante, apretada, remecida. Jesús, antes de su partida, dice: les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya porque viene el Consolador. Él les estaba diciendo, y todavía los discípulos: ¿quién es ese? Yo conozco a Marco, Pedro, Juan, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Quién es ese Consolador? Y no fue hasta el Pentecostés que los discípulos se les desbloqueó, ¿no? Y experimentaron al Espíritu Santo. El Consolador del cual les estaba hablando Jesús era el Espíritu Santo. Y les decía: les conviene que yo me vaya. Y escúchame,
¿A cuántos de nosotros nos hace falta que nos digan: hey, esto que estás pasando te conviene? Esta temporada, este proceso, te conviene que te pase, porque el Señor algo te quiere enseñar. Algo quiere revelarte el Señor. Dejemos de ver las situaciones. Escuche, mi iglesia, los problemas y las temporadas difíciles de nuestra vida como una limitante. Cuando usted sea capaz de ver las cosas buenas dentro de lo malo que le está pasando, usted se convierte en la boca de Dios. No lo digo yo, lo dice su palabra. No me lo estoy inventando. Lo dice su palabra. Y es cuando te dicen: hey, todo esto que estás pasando te conviene, porque ¿sabes qué? Tú vas a tener un encuentro con el Espíritu Santo a partir de ese proceso y no vas a volver a ser el mismo. Wow. ¿Alguien quiere ser el mismo? Algo tiene que morir dentro de nosotros. Agárrala, hijo. Agárrala. Camarón que se duerme. Trucha cachucha, hacha, pico y pala. No se la sabían, esa me la aprendí cuando trabajé de albañil en Ciudad Guzmán. Viene el Pentecostés y viene la expansión. Viene las mayores obras. Y muchas veces este versículo lo tratamos de interpretar como que van a ser unos milagrazos. No, le va a salir una pierna al que la tenía mochada, le va a salir una pierna. O muchas veces tratamos como que esperamos, pues ¿en dónde están los milagros, no? Y no nada más se trata de eso. ¿Cuál fue la gran comisión que dejó a sus discípulos? ¿Y qué? A todas las naciones. Wow. Compartir el evangelio con denuedo, con autoridad. Escúchame, cuando tú compartes el Señor, a mí me gusta siempre imaginarme que cuando yo estoy hablando y estoy evangelizando, cuando estoy en la barbería y me agarro a mis barberos y les empiezo a compartir del evangelio, yo le digo algo, yo siento como que si un ángel estuviera atrás de mí con una espada de fuego, y siento esa autoridad que me respalda cada vez que yo abro mi boca para hablar del Señor. ¿Qué hubo, compadre? Ya se anda de la popó el muchacho. Estas interrupciones, ¿verdad? Bien celestiales. Punto número 2. Pero nadie les dijo que sería fácil. Y aquí es donde muchas veces entramos en confusión. ¿Cómo si Dios me llamó, no me están saliendo las cosas bien? Estoy enfrentando problemas aquí, estoy empezando a tener problemas aquí, ya tuve problemas en mi familia, estoy teniendo problemas en mi trabajo, estoy teniendo problemas en todos lados. Y es ahí donde está el gran error, porque pensamos que si seguimos el camino de Dios, todo debe de salir bien. Y en Hechos 17 está pasando todo lo contrario. Regrésame a Hechos 17, versículo, creo que es en el 13, me parece. Ok, sí. Venían ¿de dónde? De Tesalónica y llegaron a Berea. Cuando los judíos de Tesalónica, escúchame,
se enteraron. Ya se habían salido del ranchito de Tesalónica, iban a Berea y les llegó un rumor a los de Tesalónica: oye, se fueron al rancho de tu compadre, allá andan hablando también del Señor Jesús, que Jesús es el rey, que Jesús es el chido y que Jesús sana y que pues vamos a caerles también allá. Y fueron los ociosos. Esta es la versión Christian Internacional. Vamos a leer esta versión. ¿Cuál es? Reina Valera. Y también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo. Fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Escúcheme, ¿se calmaron las aguas? Siguiente versículo. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían... No, regrésame al 9, porfa, Andrés. Quiero leer la historia de qué fue lo que pasó en Berea. Ok, después de que los encarcelan en Tesalónica, obtienen una fianza y los sueltan. Siguiente versículo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, eran más buena onda ahí en Berea. Los mala onda eran los de Tesalónica, que mandaron el barrio a atacar otro barrio. Y recibieron la palabra con toda solicitud. Y escúchame, iglesia, quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando el reino de Dios toque tu puerta y te haga, no endurezcas tu corazón. Deja que entre. Cuando el reino de Dios llegue y toque tu puerta, abre tu corazón. Cuando el reino de Dios llegue a tu puerta y te diga: hey, entrega esto. Hey, entrégame tu carácter. Hey, entrégame este vicio. Hey, entrégame esto. Hey, entrégame. No endurezcas tu corazón. Entrégalo a los pies de Cristo. Cuando el reino de Dios llegue a tu puerta, entrégate. Ahí sí, vayámonos como gorda en tobogán. Déjese ir en el reino. No endurezca su corazón. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas, ¿qué pasaba? Siguiente versículo o parte. Eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Ahora sí, vámonos al 14, si ya lo leímos. Siguiente. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para que Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Pablo le dijeron: ¿sabes qué? Te quieren dar crán, sal huyendo de aquí, vete a Atenas, nosotros te alcanzamos. Se va Pablo. Timoteo y Silas se quedan como guardaespaldas. ¿Alguien le ha tocado ver los guardaespaldas de Mayweather? ¿No los han visto? Es un morenazo de fuego así, mire. Aquí así está. Y así. No le miento, pero aquí termina, el cuerpo. Aquí termina el cuerpo, Pues Pablo y Silas, yo no creo que estuvieran así. Pero imagina, estaban deteniendo la turba. Estaban dando su vida. Los iban a golpear, querían echarse a Pablo, lo querían volver a encarcelar.
Y ellos estaban dando su vida, su libertad, para que el reino siguiera avanzando. Siguiente versículo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Escúcheme, quiero que entendamos qué es lo que está pasando aquí y lleguemos como a dimensionar un poco lo que significa que un judío esté en una sinagoga en Atenas hablando. Era algo, escúcheme, sumamente, no quiero decir imposible porque pasó, pero era sumamente difícil que le dieran la oportunidad a un extranjero de poder plantarse en la plaza y hablar. Era algo sumamente difícil. Entonces, iglesia, conocemos de Cristo, decidimos ponerlo como prioridad en nuestra vida. Y a veces pensamos, no debería de tener oposición, no debería de ser rechazado, no debería de tener problemas. Pero si miramos Hechos, los problemas comenzaron cuando empezaron a hablar del reino de Dios. Comenzaron a avanzar, apareció la oposición, apareció la persecución. Alguien intentaba detenerlos. Y a veces así pasa muchas veces. Conocemos del evangelio, nacemos de nuevo y nuestra familia nos dice: hey, ya te lavaron el cerebro. Y le digo algo, gracias a Dios que me lo han lavado y que me lo sigan lavando. Que sigan lavando mi corazón, que sigan renovando mi entendimiento, que sigan cambiando mi carácter, que sigan cambiando mi forma de ser, que sigan asesinando al Cristian del pasado, esa vieja naturaleza cochambrosa, que siga muriendo, no lo quiero ver. Mire, a mí me da un montón de risa porque en matrimonios vino una pareja nueva que nos visita de una iglesia a la que íbamos hace muchos años. Y les decía, le digo algo, me da muchísima pena encontrarme con gente que me conoció de chiquito porque yo era bien tremendo. Le dije, no sé si le hice una grosería a usted y ahorita de grande me acuerdo y digo que es muy probable. Digo, porque yo era bien tremendo. Entonces le dije, le prometo que ya soy diferente, ya cambié. Entonces me da un montón de pena y risa el que como la cara cuando me ven y ahora que estoy predicando y me ven y me dicen, ¿qué onda? Y yo también digo, ¿qué onda? ¿No? Yo también me sorprendo. Y alguien muchas veces va a intentar detenerte. Alguien muchas veces va a intentar detenerte porque cuando el reino de Dios avanza, escúchame, el enemigo no se queda quieto. El enemigo manda la oposición, el enemigo manda los altercados, el enemigo levanta murallas, el enemigo levanta promesas y muchas veces todas estas cosas no necesariamente parecen algo malo. ¿Qué tal de las cosas que parecen buenas pero te alejan del propósito de Dios? Esas son las peligrosas. ¿Usted cree que invertir tiempo en sus hijos es algo malo? ¿Sí le está llegando la revelación? Wow.
¿En quién confías? ¿Quién te dio a tus hijos? ¿Quién se hace cargo de ellos? ¿De quién es el reino de los cielos? Y yo soy un ejemplo vivo de esa palabra. Si algún día me quiere preguntar mi testimonio, pregúntemelo. Se lo comparto, nada más se trae los Kleenex. Todo el tiempo. Y le digo algo, va a haber oposición, pero el reino sigue avanzando contra viento y contra marea. Y quiero que entiendas algo sumamente importante. Cuando tú veas oposición, cuando tú veas fortalezas, cuando tú veas murallas, cuando tú veas dificultades, cuando tú veas cosas que tal vez no parezcan buenas, es evidencia de que algo está pasando. Es evidencia de que Dios está moviendo algo en tu vida. Y le digo algo, así debemos de vivir todos los días. Todos los días. Le digo algo, el seguir a Cristo es para los valientes. No es fácil. No es fácil seguir a Cristo. El que se lo dijo, déjeme decirle que le echó mentiras. Ahí va el primer coco wash. Es mentira. El que le dijo que en cuanto recibas a Jesús en tu corazón, no, hombre, vas a empezar a volar bajito, pero vas a volar. ¿Por qué no te pones de pie, iglesia? Y yo quiero que cierres ahí tus ojos. Y quiero que escuches esto. Tal vez estamos ahí pensando y diciendo: yo no tengo la facilidad de palabra que tiene el pastor. Al pastor sí lo escucha Dios. El pastor está más cerquita de Dios. Yo no tengo el dinero de otros. Yo no tengo la plataforma. Yo no tengo la influencia de otros. Yo no tengo miles de seguidores en Instagram. Y el Señor quiere preguntarte algo. ¿Y si no necesito que seas grande para hacer algo grande a través de ti? Dios no necesita un gigante. Dios necesita un gran guerrero. Dios no necesita que seas la persona más valiente. Dios quiere hacer algo grande con lo que tú ya tienes.
Confía en el proceso, confía en lo que Dios quiere hacer con tu vida. No mires el final de la película, no quieras saber el final de la película. Confía en lo que Dios quiere hacer contigo ahora. Confía en lo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana. Confía en lo que Dios quiere enseñarte en esta mañana, en esta prédica, en este día. Confía en lo que Dios quiere enseñarte, mostrarte, revelarte en este día. Dejemos de preguntarnos en el futuro, dejemos de preguntarnos qué va a suceder y empecemos a confiar más en su plan. Empecemos a buscar primeramente su reino, empecemos a buscar primeramente su rostro, empecemos a primeramente buscar su presencia. Primeramente empecemos a levantar un altar de adoración, un altar de sacrificio, un altar de su presencia. Empieza a cambiar la atmósfera, empieza a cambiar la atmósfera en tu casa, empieza a cambiar lo que le declaras a tus hijos. Dios quiere hacer algo a través de ti con lo que ya tienes. Escúchame, iglesia. Los discípulos eran pocos, tan solo eran 12. Solo eran 12 personas. Aquí somos como 10 veces más. Pero tenían algo. Tenían al Espíritu Santo y tenían algo más, una palabra. Y escúchame, y tenían algo todavía más. Estaban dispuestos. Escúchame, iglesia. Dios no está esperando un producto final. Dios no está esperando a que tú arregles todo. Dios quiere hacer algo ya contigo. Pero ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Iglesia, ¿estás dispuesto? Yo quiero que comiences a adorar ahí a su nombre. Levanta tu voz y comienza a adorar al Padre.